digital, situación actual en Guatemala. Les saluda Díaz Zambrano, soy coordinador de políticas públicas de IPANDETEC Centroamérica y les saludo desde Ciudad de Panamá, donde está lloviendo fuertemente. Esperemos que eso no sea causal de una mala conectividad. Ya son las 6:01 en Ciudad de Guatemala y hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad digital y su situación actual en Guatemala, sobre todo durante la pandemia y el sector salud. De igual forma, el evento sirve de fondo para relanzar un estudio que realizamos en IPANDETEC llamado Caretas Digitales, Identidad Digital en el Centro de América, y queremos darle agradecimiento a nuestros amigos de ISOC Guatemala, capítulo Internet Society, Sociedad de Internet, capítulo de Guatemala, por ser nuestros coorganizadores del evento del día de hoy. Durante la próxima hora y media y 15 minutos compartiremos algunos datos y hallazgos relativos al estudio y lo que está sucediendo actualmente en la región. Quiero primero que todo presentarles a mi única expositora de la noche de hoy. Ella es Candy Shen. Ella va a encargarse de la primera parte del evento. Ella es coordinadora de Digital Innovation Alliance, DIA, organización propulsora en materia de identidad digital en Panamá y proponente de las leyes de identidad digital en Panamá. Ella nos va a estar hablando un poquito de los estándares internacionales de identidad digital. Bienvenida, Candy. Gracias a ti, voy a aprovechar para entonces compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias por la introducción, Abdías. Desde Panamá aquí también estoy viendo un poco fuerte la lluvia, ya se está inundando un poquito y haciendo charcos, así que extrañando mucho el clima de Guatemala también, que lo conozco muy bien. Y nada, comenzando con esto, estaremos hablando un poquito sobre la organización a la cual pertenezco, los conceptos que existen de identidad digital, que se ha hecho en Panamá, que se ha hecho a nivel mundial en diferentes países. Y también estaremos viendo un poco de estándares. Estaré presentando también un caso de Guatemala hace varios años, un programa que fue patrocinado por el BID, donde Guatemala obtuvo el premio de Gobernarte. Fue un proyecto que se realizó junto a con las comadronas de Guatemala, y creo que muchos de ustedes se van a sentir familiarizados. Eso creo que sirve también como para dar una referencia de cómo se inicia el tema de identidad digital, conocer un poco los vecinos también alrededor México, que también está impulsando. Yo en lo personal fui la proponente de la ley en Panamá, que la ley 144 que dio base, y recién sometimos la misma ley de identidad digital que incluye los estándares y otros parámetros básicos, ¿no? Entonces con esto voy a iniciar y vamos a hablar un poco del origen y la evolución. Entonces, la identidad digital básicamente, o como quien dice, nace de diferentes lugares, pero Digital Innovation Alliance principalmente, que es anteriormente denominada Smart Card Alliance, nace exactamente de Estados Unidos. Esto nace a partir del ataque de terrorismo en septiembre de 2001 por las Torres Gemelas en Nueva York. En ese entonces el gobierno de Estados Unidos básicamente se dio cuenta que había una necesidad de que las instituciones privadas y las instituciones públicas pudiesen comunicarse de una manera segura, pero a la misma vez fluida. En eso entonces básicamente se originan las estrategias, los manuales, las documentaciones sobre los diferentes tipos de comunicación, los sistemas de seguridad, la seguridad especialmente de los empleados federales del gobierno de Estados Unidos y las diferentes vulnerabilidades. De ahí entonces también se van haciendo las diferentes identidades, tanto utilizadas como en el metro de Estados Unidos, en organizaciones como la OASI, la Organización de Aviación Civil, en fin, y va derivando hacia lo que son medios de pagos y tránsito, como mencioné, que son los que más rápido han evolucionado, ¿no? Aquí les muestro un poco la tabla de tiempo sobre la identidad digital. En 2002, básicamente, nace lo que se llama el Common Access Card, se hace, y es ahí donde
se implementa principalmente para todos los empleados del gobierno federal de Estados Unidos. Hoy en día sigue siendo la identidad más segura a nivel mundial. Todos los empleados del gobierno federal, incluyendo veteranos, militares, asistentes administrativos, en fin, todos los que son empleados del mismo gobierno tienen lo que se llama un Common Access Card, PIV, Personal Identity Verification, que permite cualquier entidad pública o privada que necesita conectarse o interconectarse con ese empleado, lo puede hacer. Y esto incluye bancos, empresas de seguros, en fin, donde básicamente cada uno de los empleados dan acceso a su información en ese uso determinado y ese momento determinado. Hacia ahí se van haciendo lo que es el MDGRO Program, que es el acceso al eGov. Y básicamente ese eGov es lo que va traduciéndose en diferentes países. Tocaremos un poco Estonia, pero Estonia es uno de los que también agarró esto y se desarrolló. Ellos empezaron primero con una necesidad y fue impulsada principalmente por la entidad privada. De ahí entonces, como mencioné, Smart Card Alliance es la organización que nace a partir de esto, interlazando los diferentes entes públicos y privados, y de ahí entonces se establece a través del acuerdo Mercosur lo que es básicamente el acuerdo de reciprocidad del PKI, lo que es la infraestructura de llave pública, y básicamente va así sobre la marcha, naciendo lo que es el concepto de la identidad digital, omnicanal, interoperable. Entonces, como les mencioné, la evolución de desde la industria de pagos es bastante relevante para entender por qué y qué tan rápido ha sido esta evolución, ¿no? Secure Technology Alliance es el nuevo nombre de Smart Card Alliance. Anteriormente era Smart Card, pero como básicamente, seamos honestos, ya la tecnología ha evolucionado a que no sea solamente tarjetas, pues obviamente cambiaron el nombre a Secure Technology Alliance, y la extensión de Latinoamérica se cambió a Digital Innovation Alliance, que es la entidad a la cual yo pertenezco. De ahí entonces nacen las diferentes documentaciones, las alianzas, las diferentes organizaciones que utilizan básicamente esa documentación y todos esos estándares, incluyendo el estándar específico que se llama Genuine ID. Entonces el Genuine ID básicamente dio base a lo que es el estándar que utiliza MB. MB básicamente es la organización en la que está entrelazada todas las marcas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, JCB, Discover, y un ejemplo de ese concepto de interoperabilidad es todos nosotros que tenemos una tarjeta de crédito, sabemos que podemos ir con esta tarjeta de crédito desde nuestros países a cualquier país y nunca pensaríamos que esa tarjeta de crédito no funcionaría, no por el tema de banco, sino por el tema de tecnología. Es decir, que esa tarjeta de crédito la podemos usar para pagar en un kiosco, en una tienda, en cualquier punto de venta y siempre funcionará y siempre nos reconocerá. Ya sea si la transacción se rechaza o se acepte por un tema de la entidad bancaria, en la tecnología la tarjeta de crédito funciona y todos los puntos de pago pueden detectar esa tarjeta. Entonces, eso nace básicamente de Genuine ID a través de la implementación de EMV Code. Y es la misma que utiliza también lo que son las entidades de transportes, en fin. NIST es una de las que tiene incluida este estándar. Entonces, es muy importante conocer por lo menos esa evolución de cómo fue hacia lo que hoy en día los bancos, las marcas de tarjetas, en fin, están evolucionando. Comenzamos nosotros hace muchísimos años lo que es la tarjeta de crédito de banda magnética, donde podrán ver básicamente no estaba encriptada, no estaba tokenizada, no se hablaba de certificado de seguridad, tampoco se habla de PKI, que es infraestructura pública, y sucesivamente. En Panamá todavía apenas estamos en la parte de contactless. Y yo personalmente hace 16 años que estaba en uno de mis primeros trabajos después de la secundaria, fue comercio electrónico y yo vi básicamente
la corredera para implementar lo que se llama las tarjetas con chip, precisamente por un tema de fraudes y de transacciones fraudulentas que sucedió. Y hoy en día, por la pandemia, está sucediendo es con las tarjetas, las transacciones de tarjetas no presentes. Pocos son los bancos que están en la fase de implementar lo que se llama 3D Secure. 3D Secure básicamente es el programa de Visa y Mastercard, donde a través de un método de análisis de riesgo determina si la transacción pasa o no pasa. Sin embargo, las diferentes alianzas están trabajando en implementar posteriormente a 3D Secure lo que se llama Identity and Authentication, que es básicamente autenticar la identidad previo a la transacción. Porque hoy en día, a pesar de implementar 3D Secure 2.0, no garantiza absolutamente que la transacción no sea fraudulenta. Entonces, conversemos un poco qué es la identidad digital. Entonces, la identidad digital en el concepto semántico, hablamos un poco de nuestros usuarios, nuestras contraseñas, nuestras fecha de nacimiento, todos nuestros datos, todo lo que tenga que ver bajo lo que se llaman las leyes de protección de datos, incluyendo desde nuestra biometría, huellas, firmas. Ahora, también está lo que en mercadeo, yo soy también parte de mercadeo, he sido gerente regional de marcas de Centroamérica y Caribe. Ahí hablamos de identidad digital, pero ya como la marca tiene una identidad digital, la persona, el influencer, en fin, o las diferentes clubes de fútbol que están en las redes, esa es otra identidad digital, pero claro, detrás de ellas también están todas las cosas que involucran datos, ¿no? Sin embargo, el concepto aquí está en cómo tú te presentas. Y es, si te presentas ante una entidad con tu cédula, con tu pasaporte, con tu licencia, cómo tú te presentas o te identificas a través de plataformas de correo electrónico donde en teoría debe de validar y verificar que tú eres la persona dueña de esa cuenta de correo electrónico o de las redes sociales hacia cuentas bancarias, en fin, pólizas de seguro de vida y médicas, en fin, ¿no? Y cómo hoy en día se habla de manejar esos datos con y sin identidad digital. Aquí toca un poco el tema de seguridad y es la razón por la cual se entienden las preocupaciones de lo que son las implementaciones de pasaportes digitales o lo que la gente llama tarjeta de vacunación digital, porque precisamente si tenemos las vulnerabilidades con los bancos o las entidades que manejan nuestros datos, ¿cómo sería cuando tengan que conocer todos nuestros datos de salud, médicas, en fin, si nos hemos vacunado o no nos hemos vacunado? Hoy en día nuestros datos están básicamente en las nubes o en servidores físicos que pueden ser vulnerables porque no está bajo nuestro control. Lo más seguro que hoy en día ha llegado es utilizar aplicaciones que son de 2FA, que son dos factores de autenticación. Pocos utilizan lo que es MFA, que es Multiple Factor Authentication, autenticación de múltiple factor, que por lo menos te brinda diferentes tokenizaciones en diferentes momentos. Sin embargo, todavía reciclan los certificados de seguridad. En el caso de tener una identidad digital, lo que nosotros hacemos es que le brindamos una llave a cada uno de nosotros. Entonces, un ejemplo sería, si tenemos nuestras cuentas bancarias, a pesar que el banco nos brinda una aplicación de banca en línea y con una aplicación de token, es un solo token que comparte el mismo certificado de seguridad todo el tiempo. En el caso de una identidad digital, nosotros como dueños tenemos una cerradura con una llave que cambia constantemente y lo mismo pasa en el momento de transferir datos, ya sea para accesar a la cuenta bancaria y también sucesivamente en la entidad bancaria. Básicamente, por más que trate de interferir o vulnerar cualquier ente o persona hacia esos sistemas, no lo va a poder hacer
porque va a requerir múltiples llaves en diferentes lugares y en diferentes momentos. Entonces, por eso es que se habla mucho ahora el tema de identidad digital en temas de ciberseguridad o de seguridad de datos. Eh, con esto quiero demostrar pues, un poco cómo es el concepto, por lo menos en Guatemala, que anteriormente con este proyecto patrocinado por el BID, denominado Gobernarte, Guatemala comenzó a implementar, y esto ayuda mucho, especialmente países que están en desarrollo, o por lo menos que no han podido tener el 100% de lo que son los registros de todos los nacimientos y muertes, por ya sea accesibilidad o temas de tecnología. Y esto ayuda a que las autoridades puedan brindar todos los accesos y los derechos a las personas que van naciendo. Identidad también tiene que ver con el tema de que si tú no tienes manera de identificarte, pues obviamente te elimina el acceso o te restringe el acceso a muchos derechos como el derecho a una cuenta bancaria, el derecho a un seguro social y así sucesivamente, ¿no? Entonces con esto le quiero mostrar el video. Se ha diseñado una aplicación de alerta temprana de vida con el objetivo de inscribir oportunamente los nacimientos de los guatemaltecos por medio del uso de la aplicación en su teléfono celular. La aplicación Alerta Temprana de Vida vincula a la comadrona con su teléfono y solamente se requiere el código único de identificación CUBI de los padres del recién nacido y complementariamente se le toma una fotografía del rostro y la planta del pie derecho del infante y así se podrá rastrear cada nacimiento. Y la identidad hoy por hoy es muy valorada en todo el mundo. Los pueblos que no tienen identidad han tenido muchos problemas. Entonces creo que Guatemala se va a engalanar, que realmente se incorpore en la base de datos la identidad real de cada persona, de cada niño que nace. Y esto es una bendición. En este proyecto participó Digital Innovation Alliance, previamente como Smart Care Alliance, y nuestro director ejecutivo Edgar Betts fue uno de los jueces en la parte de premiación, ¿no? Entonces, queremos tocar un poco el tema de qué organizaciones privadas y públicas están impulsando estos temas, ¿no? Podrán ver a la mano izquierda USAID del gobierno de Estados Unidos, ya lo tiene en su agenda de 2020-2024 con este gobierno del presidente Biden. Está empezando primero por el tema de seguridad, pero posteriormente eso se va a replicar hacia los temas sociales, agricultura, comercio, en fin. Ya anteriormente habían iniciado con temas de exportación y certificación de las personas sin visa. Chile es uno de los que participó en este proyecto y salieron ganando en temas de velocidad versus Panamá. Deloitte es uno de los que también está impulsando una aplicación similar. Está también dentro de lo que es las Naciones Unidas a través de sus diferentes oficinas. Mastercard sacó su propio white paper de identidad digital. Sin embargo, se mantendrán, hasta ahora por lo menos lo que han indicado es que se mantendrán siempre como una empresa que brindará lo que se llama el servicio de verificación de identidad, más no un emisor, que son diferentes roles, ¿no? Emisor vendría siendo como el tribunal o el registro civil de cada país, que son los emisores, y los proveedores de la verificación de identidad, pues Mastercard, que tiene una gran base de datos con tarjeta de crédito y enlazado con el Tribunal Electoral o el banco, que está enlazado con el Tribunal Electoral o el registro civil, pues brindan esa verificación. Pero hoy en día cada vez se está viendo también la posibilidad de que los mismos bancos, las empresas que manejan grandes bases de datos, pudiesen ser emisores de una identidad digital segura, interoperable y omnicanal. En fin, Microsoft está trabajando lo que se llama una identidad descentralizada. Todavía no ha podido ser exitoso. Está basado en la plataforma de blockchain, que obviamente tienes algunas
algunos obstáculos y vulnerabilidades. McKinsey es una gran casa de estudio que ha básicamente dado bastante información y estudios de cómo se presentan esos resultados de unos países que no tenían ni siquiera identidad electrónica y al implementar lo que son los sistemas de identidad electrónica han podido crecer en su desarrollo tanto educativo, salud y económico por tener ya básicamente acceso a información de personas y necesidades. Banco Mundial es uno de los grandes propulsores, patrocina muchísimos programas y financia muchísimos programas en diferentes países, principalmente en África y creo que algunos de América Latina. Como les comenté, pues Naciones Unidas lo tiene dentro de su agenda, lo impulsa bastante y está dentro de lo que son los pilares de desarrollo. McKinsey, lo podrán ver, están ahí los enlaces y como les comenté, pues Banco Mundial es otra organización que financia mucho estos programas y hoy en día van a poder ver que principalmente los países europeos creo que han sido los principales en montarse en esa plataforma a través de lo que se llama la plataforma de pasaporte digital o tarjeta de vacunación digital. Entre esos temitas, superficialmente tocamos el tema de la preocupación. Y es como yo decía, uno decide cuál quiere escoger entre un emisor o un verificador, ¿no? Y todo dependiendo de que si nosotros como ciudadanos también queremos que sean nuestros gobiernos, porque también tenemos nuestra preocupación de cómo nuestro gobierno maneja nuestros datos, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, China versus Estonia. Estonia hoy en día tiene una identidad electrónica / un poco digital, todavía no está full digital porque requiere todavía un método para poder analizar la tarjeta donde tiene el chip. Sin embargo, el ciudadano tiene control sobre sus datos, es propietario de sus datos, aunque sea liderado por el Estado, pero el Estado en este caso ha sido un Estado súper transparente que ha puesto al ciudadano de manera céntrica. A pesar que no sea interoperable con Omnicanal, que los ejemplos serían, por ejemplo, si yo tengo una identidad de Estonia, yo no puedo comprar mis medicamentos estando en Estados Unidos porque en Estados Unidos no me reconoce a mí o no hay una manera que me reconozca a mí y mis expedientes médicos. Sucesivamente, un estadounidense para ir a Estonia, no hay manera de identificarse, tendría que registrarse para poder tener una identidad. Entonces, eso no pasa con una tarjeta de crédito del banco emisor de tu propio país. Entonces, es ahí donde hablamos de estos temas de interoperabilidad y omnicanalidad, o por lo menos la seguridad de qué tipo de gobierno tengas que vaya a estar poniéndote a ti o no céntricamente en su pilar, ¿no? Y China es un buen ejemplo por todo lo que está sucediendo hoy en día, que han restringido incluso información a los ciudadanos, han eliminado incluso muchos de los artistas y celebridades que no compartían las mismas visiones del gobierno, en fin. Entonces, veamos un poco lo que son las implementaciones en diferentes países. Como les mencioné, Estonia es uno de los que ha llevado esto hacia lo que son eGov, que es desde el gobierno para la ciudadanía. Otros países como Estados Unidos, Canadá, lo tienen a manera de autoridades, pero no se ha bajado hacia la ciudadanía. Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, Israel son países que están implementando lo que se llama la identidad electrónica, es decir, pasar de una cédula normal plástica a implementarlo con un chip. Y de manera institucional, hoy en día, el más grande repositorio de PKI lo tiene la OASI, que básicamente trabajó junto con Digital Innovation Alliance en estos temas y que pudiesen brindar esa información, pero son diferentes debates que estamos viendo, que ellos han tomado un paso atrás y se lo han dado un poco más hacia lo que es IATA, que es la organización comercial para el tema de aviación, ¿no? Y cerrando, sí quisiera ver
hablar con ustedes de saber como ciudadano que ya la identidad está aquí. O sea, no es algo que está muy lejano, está súper cerca. Es cuestión de nosotros como ciudadanos tomar la decisión de qué tipo de identidad digital vayamos a escoger o implementar o desarrollar. Hoy en día lo que son productos de identidad, de proveedores de esa identidad, está Facebook, está Google, está Amazon, van a ver en muchas plataformas o aplicaciones, cuando se registran, están ya los botones abajo donde dice regístrate con tu cuenta de Facebook o regístrate con tu cuenta de Google, porque es la manera para ellos verificar que tú también tienes una identidad con Google. Por más que realmente no es una identidad digital, pero es un proveedor de identidad no verificada por lo menos. Y así sucesivamente hay proveedores de autenticación, hay aplicaciones de identidad, pero es cuestión de nosotros como ciudadanos, como quien dice, leer esas letras chiquitas dentro de las grandes hojas de términos y condiciones y políticas de privacidad, ¿no? ¿Qué organizaciones son las que están impulsando esto? Pues empresas y marcas como Visa, Thales, Demia, Microsoft están trabajando ya en esto. Mastercard tiene ya incluso lo que se llama el Mastercard ID Check. Y existen alianzas que trabajan para establecer parámetros y documentaciones donde enlazan entidades públicas y privadas como ID 2020, FIDO Alliance y Digital Innovation Alliance. Para tocar muy encima los estándares, no vamos a entrar mucho en este tema, pero es nada más para conocer qué términos se utilizan. Los términos básicamente están desde la biometría, las tarjetas, lo que son las identidades móviles y qué sistema o qué marcación de autenticación. ¿Y quiénes son los que brindan estos estándares principalmente? Está NIST, que es el National Institute of Technology. Está también ETSI, que viene siendo de la Unión Europea. Y Brasil, pues ellos han sacado sus propios estándares. Ellos siempre decimos que Brasil es casi como un continente aparte y son buenísimos en ello. Incluso han implementado ya lo que es una identidad digital no verificada, creada incluso por el Banco de Banrisul, que es Banco do Rio do Sur, que unió a los bancos en Brasil para desarrollar esta aplicación y en vez de esperar que el gobierno lo hiciera, los bancos fueron los que lo desarrollaron y el gobierno se montó entonces en el esquema donde las personas con esa aplicación pudiesen accesar a los trámites gubernamentales. Nada más que para temas bancarios, por ejemplo, ya estarían en nivel 3, donde está con firma avanzada y calificada versus con un trámite de gobierno, básicamente sería nada más una firma simple o tal vez firma calificada. Esa sería la diferencia, ¿no? Porque el gobierno obviamente es un poco más lento en implementar lo que son las cosas de innovación y tecnología. Y conocer un poco lo que es ciclo de vida que hemos hablado de identidad. Hablamos un poco del tema registro, que es, por decir, cuando tú naciste y tienes tu registro, como tú naces ya sea si el emisor viene siendo un banco, cómo nace esa cuenta bancaria, donde se registra tus datos para esa cuenta bancaria, así se emite la identidad y hay métodos de autenticar, que es verificar que seas tú quien dice ser, los valores agregados, la autorización, es decir, que tú seas el que autorices qué información, qué roles y administración de esa información y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con esto quiero concluir con el tiempo exacto y dejo entonces para el siguiente panel, ¿no? Muchas gracias, Candy, por tan excelente exponencia. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, nos las pueden hacer llegar en el chat de preguntas y respuestas. De igual forma, las podemos resolver en el siguiente panel. Yo quiero pasar ahora, después de haber visto los estándares internacionales, lo que están haciendo países en la región como Brasil,
También podemos ir un poco al norte de Estados Unidos. También pudimos ver lo que está haciendo China, lo que está haciendo la Unión Europea, cosas bastante interesantes. El pasaporte digital sanitario es algo que viene ahora con el COVID. Entonces son cosas bastante interesantes que están sucediendo a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos o Europa, sino también en la región centroamericana. Para hablar un poquito más de ello, quisiera darle la bienvenida a mis panelistas que me van a estar acompañando la tarde de hoy. La primera de ellas es Diana Brown. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados y representa la educación privada en diversas instancias. Es representante titular por la educación privada en el Consejo Nacional de Educación y miembro del órgano directivo. Además, es integrante titular en la Comisión Intersectorial de Educación CONCIT, integrante de la Junta Directiva AFS Capítulo Guatemala, es socia de Internet Society Guatemala, docente universitaria, columnista de opinión, expositora internacional. Cuenta con estudios de educación inicial y primaria y preprimaria. Estudios también de gestión por la niñez y adolescencia, coaching, liderazgo, neuromanagement y neuroliderazgo, neuroaprendizaje, gerencia aplicada económica, economía social del mercado. Estos estudios de diversas instituciones reconocidas nacionales e internacionales. Se ha desempeñado durante 20 años en la educación privada y ha desarrollado aportes profesionales y consultorías para varias organizaciones. Ella nos va a estar acompañando más adelante porque está teniendo problemas para ingresar. Pero me gustaría continuar con el siguiente panelista, que es Alejandro Quiñones. Alejandro es antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cofundador del laboratorio Sapiens, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente investiga sobre las interacciones humanas con las nuevas tecnologías digitales y sus implicaciones a nivel social, cultural, político y ambiental. Además de esto, es colaborador de IPANDETEC Centroamérica en Guatemala. Bienvenido, Alejandro. Por acá también tengo a Estuardo Cancinos. Estuardo Román Cancinos es doctor y maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, abogado y notario, ingeniero en sistemas, consultor independiente y docente universitario a nivel de pregrado y maestría en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Informático e Informática Forense, proyectos de investigación, ética y relacionados con la ingeniería de software como programación 1, 2 y 3, análisis y diseño de sistemas, autómatas y lenguajes formales, desarrollo web y proyecto de graduación en las facultades de Ingeniería en Sistemas Criminalística, Criminología, Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mariano Galvez y actualmente es candidato a doctor en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Más de 40 años de experiencia en las distintas áreas de tecnología de información y comunicación y los últimos 25 años en asesorías y proyectos en materia de automatización en instituciones ambientales, municipales, bancarias, aseguradoras, cooperativas, financieras y en el sector gubernamental. Bienvenido, doctor Cancinos. Como pueden ver, tenemos un panel con 3 expertos que nos van a estar hablando acerca de la identidad digital de los diferentes sectores en los que está actualmente desempeñándose y en los que se han podido desempeñar en el pasado. Academia, sector técnico, sector gubernamental, empresa privada, sociedad civil. Así que me gustaría iniciar esta ronda de preguntas con Alejandro. La identidad digital es descrita como el conjunto de datos disponibles de forma electrónica, como mencionaba Candy en la exposición, y en un principio son datos personales, incluyendo información bancaria y estadísticas, imágenes, noticias en las que aparecemos y las redes sociales. Toda nuestra vida reposa en el Internet, en la web, y muchas veces sin que lo querramos. Mi primera pregunta para ti, Alejandro, es si la identidad digital es algo distinto de la identidad física o si forma parte de ella. Y muchas gracias, Abdías. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes también voy a tener el gusto de compartir en este panel. Pues sí, efectivamente, como lo mencionabas, Abdías, la identidad en realidad, y acá voy a hacer, digamos, me voy a apoyar un poco en las discusiones de ciencias sociales, donde podemos hablar de que la identidad es un concepto bastante complejo, digamos, es un concepto que abarca distintas dimensiones y escalas de la vida humana, tanto a nivel individual como colectivo. Ya decías que forma parte, digamos, los datos, pero también la identidad pasa por el sentido de pertenencia o identificación con determinados símbolos y lo que nos puede asociar con otras personas. En este sentido, no podemos limitarnos a pensar la identidad únicamente a partir de características o datos que nos diferencian de otras personas,
sino que también debemos de pensar la identidad. En lo personal, a mí me gusta pensar la identidad más en términos de relaciones sociales y comunitarias. Cómo es que a través de distintos medios podemos interactuar con otras personas y a la vez estamos construyendo también nuestra identidad. Y en estos términos, a partir, digamos, de este proceso acelerado de digitalización que hemos tenido en los últimos años a nivel social, no solo a nivel gubernamental, sino también ha tocado, digamos, todos los ámbitos de la vida humana, creo que a partir de eso podemos entender de que la identidad digital y la física no se pueden separar, es decir, debemos de entenderlo como una continuidad y que tanto lo que sucede en el espacio digital afecta lo que sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo, ya que, como ya lo mencionaba Candy en su presentación, esto abarca, digamos, desde lo bancario, la movilidad, la salud, temas educativos, y por lo tanto la identidad digital trasciende las pantallas. No nos podemos quedar únicamente pensando de que la identidad digital se queda, digamos, en ese mundo digital, y esto ha traído de alguna manera ciertas confusiones en torno a lo que es la identidad digital. Eh, Esto trae consigo además de problemáticas que no se habían conocido, digamos, la humanidad en general no había conocido muchas problemáticas asociadas a la identidad, digamos, o a la generación de datos en Internet o en línea o en medios digitales. Son problemáticas muy nuevas y por lo tanto, digamos, conlleva toda una serie de consideraciones que deben estar acorde, digamos, al contexto en donde esto se discute, ya que incluso las personas que no tienen acceso a Internet o que incluso no tienen acceso a un dispositivo que les permita conectividad, incluso esas personas se ven afectadas por temas de identidad digital porque sus datos indiscutiblemente están repositados en algún lugar. Entonces yo creo que esta discusión sí debe ir, digamos, un poco más profunda que únicamente a nivel de datos y en términos estadísticos. Muchas gracias, Alejandro, y me parece bastante interesante lo que mencionas de cómo la identidad digital y la identidad física no pueden separarse, y es algo que ha irrumpido en la vida como la conocíamos, lo que es la identidad digital. Ahora me gustaría tener la opinión del doctor Cancinos. Él es un experto, como pudimos ver, además abogado, también tiene experticia en ciberseguridad, y me gustaría saber, doctor Cancinos, si en su experiencia ¿usted cree que al tener una identidad digital hay riesgos que se corren en materia de privacidad? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Felicitaciones por este evento y verdaderamente, digamos, son temas que son bastante trascendentales en la parte, digamos, de desarrollo que se está realizando en el país, tanto en ambientes políticos, económicos, sociales. La forma de poder abordar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tiene como eje transversal el tema de tecnologías y definitivamente la identidad digital pues juega un papel muy importante. Yo creo que, digamos, en esta línea es bien importante el hecho de poder conocer cuál es el ecosistema de la identidad digital. Ya Candy nos lo comentaba y también Alejandro insistió mucho en esta parte de que, digamos, la identidad digital compila una serie de datos que inicialmente comenzaron con nuestros datos personales, después se fueron adhiriendo los bancarios y hoy por hoy pues se hablan de bastante lo que son perfiles, gustos, tendencias, ubicaciones, y todo esto empieza a generar, digamos, un mapa o una identidad digital. Ahora, este ecosistema de identidad digital, ¿cómo está? En primer lugar, digamos, podríamos intentar entender el contexto de Internet, que recuérdense, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron unos acontecimientos bastante trascendentales y se recuerdan ustedes la parte de la Guerra Fría. Este fue, digamos, un aspecto muy trascendental y que influyó mucho en la parte de desarrollo de distintos países.
En Estados Unidos estaba esta idea de que podía caer la bomba por parte de Rusia. Y existía este gran temor, había muchos lugares con muchos búnkers. Y bueno, surge el proyecto ARPANET, ¿ok? Dentro de esta línea, pues surge lo que posteriormente se convirtió en una parte de Internet como un proyecto contingencial, un proyecto de comunicaciones de carácter contingencial, y del cual puede tener unas 3 o 4 grandes deficiencias que quisiera subrayar yo en esta línea. En primer lugar, como le reitero, fue creado en esta línea de un plan contingencial en el momento en que pudiera existir una bomba nuclear y tener mecanismos de comunicación entre diferentes instituciones del gobierno. Así nació. No nació con un aspecto seguro, no nació con un aspecto de que pudiéramos tener algún tipo de encriptación por medio, no, nada de esa línea. Un segundo aspecto que considero yo que es bien importante entenderlo es que el Internet, cuando fue creado para que no saliera de Estados Unidos. Esta parte estaba, digamos, en el contexto dentro de ese país y, y como les reitero, desde un punto de vista de carácter contingencial. La otra parte, digamos, por la propia naturaleza de lo que es el protocolo TCP/IP, que de por sí, desde que ha surgido desde 1960 y pico a la fecha, su estructura no ha cambiado, sigue siendo la misma. Está cambiando en función de poder, digamos, incrementar la cantidad de posibles usuarios que pudieran estar conectados. Y para ello del IPv4, pues está migrando al IPv6 como una forma de poder ampliar la cantidad de conexiones que puedan existir. Pero surge ICANN. ICANN resulta ser, digamos, una institución que va a resolver los nombres de dominios. Y bueno, ¿en qué consiste la parte esta? Pues ICANN recibe una solicitud, algo así como una pequeña declaración de voluntad de alguien de que quiere llamarse ipandetec.org y sin mayores requisitos, pues simplemente se le da ese nombre y tiene ese dominio y se le asigna una dirección IP, que es la forma como trabaja la parte de este protocolo. En esa misma línea tenemos el gran boom que tenemos de la parte de las redes sociales, en donde también podemos solicitar identidades o formas de poder participar en esa red sin que estas redes nos pidan muchos requisitos en temas de garantizar el tema de identidad. Esta parte, entendiendo este contexto de dónde está nuestra identidad digital, podríamos indicar que se encuentra en un lugar bastante áspero, un lugar donde, digamos, facilita la parte de interconectividad, la parte de interoperabilidad, pero el esquema de seguridad empezó a tener muchos pendientes y empiezan a surgir una serie de protocolos o técnicas, el HTTPS, las redes virtuales, privadas virtuales, etc. En esa línea de amenazas son las que tenemos. Una de las, creo que las más dolorosas, es la parte de suplantación de identidad. Actualmente puede haber un individuo que con este contexto que estoy hablando podría tener muchas personalidades. Y este asunto, pues, por ejemplo, ahorita en estos momentos podemos crear una cuenta en Google que se llame dianabrown.3 y poder en ese asunto empezar a realizar algún tipo, digamos, de acoso, ciberbullying o intentar buscar la forma de dañar la imagen de Diana. Podría ser, digamos, un poco en esta línea. Otro de los grandes problemas que existen es el uso y abuso de los nombres de dominio y posiblemente, bueno, esa es la parte de ataques de denegación de servicio, donde muchos usuarios o miles de usuarios pues podrían estar realizando algún tipo de conexiones de forma automática ante una botnet y podrían simplemente votar un sitio, votar esta identidad. Ese es otro de los riesgos que se tiene como dentro de esta línea. Para algunos, Snowden es un héroe, para otros, Snowden es un villano, Edward Snowden. ¿A qué me refiero con este asunto? Que puede existir fuga de información.
Este es uno de los temas, ya sea por hackeado o ya sea por alguien de adentro. Pero digamos, uno de los grandes temas que tenemos en la parte de identidad digital puede ser esta fuga de información. Otro de los aspectos que pudieran, digamos, incidir en este asunto son las famosas listas negras. Si alguien viene y a través de una cuenta institucional, por ejemplo, IPANDETEC, empieza a enviar correos spam, alguien podría marcarlos como spam y de alguna manera todos los correos o ponerlos a nivel de organización en una lista negra, pues seguramente la parte reputacional juega un papel bastante delicado. Y otro de los temas de estas principales amenazas, yo creo que podrían estar también en la utilización de derechos de propiedad no consentida. Esto se ha dado mucho y bueno, ha tenido algún tipo de relevancia en esta parte. Aquí en el país, aparte de que estamos en cierta forma buscando la forma de incentivar el tema de seguridad cibernética en todos los sectores, no solamente en la parte de gobierno, en la parte de educación, en la parte de la academia. Se busca también la parte de apertura de datos. Y en esta línea, pues está buscando la forma de otorgar las licencias apropiadas para que no vulnerar específicamente la parte de información de carácter sensible asociada a la identidad digital. ¿Ok? Bueno, yo en esta parte lo dejaría un poco para poder buscar la forma de incentivar en ustedes cualquier duda o inquietud al respecto. Muchas gracias, doctor Cancinos, por contarnos todo cómo nace Internet, ARPANET, cómo pasamos por ICANN y cómo vimos la actualidad. Ahora me gustaría ir rápidamente con la licenciada Diana Brown. Bienvenida, gracias a Dios pudo entrar. Yo quiero ya adentrarnos en el estudio. El estudio hace un compendio bastante interesante de la situación de identidad digital en 3 países de Centroamérica y va primero pasando por un análisis de la regulación y me gustaría conocer cómo está Guatemala actualmente en cuanto a su regulación de identidad digital. Bienvenida. Muchísimas gracias y por la paciencia. Hoy sí que estamos, como ustedes habrán escuchado, yo soy educadora, entonces estuve sufriendo lo que sufren los alumnos cuando no logran entrar a la clase. Así es que esos son los bemoles diarios de esta nueva vida que tenemos en pantallas, pero todo se soluciona y todo hay respuesta. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la pregunta. Al leer el estudio y primero, porque basándonos en el estudio que nos han facilitado y leyendo las preguntas y las respuestas, de verdad da muchísima pena porque dice la respuesta que no hay una regulación de identidad digital en Guatemala. Eso es literalmente lo que dice el estudio después de estar respondiendo a todas las preguntas y así es. Lo que está ahorita válido de cierta manera que está en uso es ya una firma electrónica. Pero más de eso no existe. Es más, hay un desconocimiento inmenso de lo que es una firma digital, de cómo es la identidad digital, de lo que es una ciudadanía global. Refiriéndome a lo que es mi medio, que es educación y pensando y consultando y de acuerdo con nuestros colegios que cómo manejan esto, porque es un, de verdad, como decía el doctor Cancinos, es delicado, es preocupante por los niños, por los jóvenes. Hoy en día, más que nunca, vivimos inmersos en las pantallas. Y el medio de la pantalla es el Internet. Es todo lo que son nuestras plataformas, nuestras comunicaciones y como bien lo expresó el doctor Cancinos, una identidad X, una identidad fantasma, puede llegar a convencer o entrampar a un joven en actividades no deseadas, sobre todas las cosas. Además, pues hay distracciones no sanas que debe de ser ya fuente de capacitación de padres de familia. En eso creo yo que, claro, sale un poco de lo que es el tema de la identidad digital, sin embargo, no. Porque esta identidad digital de cada alumno, estamos hablando de alumnos de preprimaria hasta diversificado, hablando en lo que es el nivel medio, obviamente en
etapa universitaria tendrán pues otros medios de discernimiento, confiemos que ya pueden ellos decidir por sí mismos, pero sí es muy, de verdad es un peligro no latente, es un peligro efectivo y de diario, de que los alumnos pueden ser ya lo que es ser como que fuente de ataque. Entonces, sí, en un momento dado, esa protección al alumno es necesarísimo y eso ya le cae a las instituciones. Ya no es tanto a una persona institucional, personal, sino van a los centros educativos y los centros educativos crean lo que es su comunidad interna de Internet con el fin de no poder el alumno acceder a contenidos no adecuados ni permitir que algún hacker o algún tipo de invasor llegue a de verdad cambiar lo que es el enfoque educativo. Pero ese es en un ambiente cerrado. ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué hacemos cuando estamos en los paseos, en un centro comercial o en la playa, con el teléfono en la mano, con la tableta en la mano? A eso es donde la educación debe estar inmerso en estudios como esto, porque la educación es lo que nos va a proteger. La educación es lo que va a fomentar de que haya suficiente legalidad de protección, porque todas las constituciones dicen que tienen que proteger a cada ciudadano. Pero no solo es protección de salud, no solo es protección en lo que es diferentes aspectos académicos, es también protección psicoemocional, protección de ataques, protección de bullying y tener la seguridad de los ambientes virtuales sean sanos, que no haya peligros. Entonces, regresando a la base de la pregunta, es muy carente la legislación que existe y es urgente a que se enfoque. Primero, pues obviamente soy educadora, pero pienso que ahí todo inicia en esta vida a través de la educación y la educación de padres, de familia, para que ellos también puedan estar seguros que cuando un niño está dentro de su aula o dentro de su dormitorio, no está haciendo cosas indebidas y no los están como que incidiendo a hacer ese tipo de cosas. Y eso es, creo que eso es una legalidad que hay que tomar como país, pero también son normas internas, tanto de centros educativos como de familias, para tener esa protección. Creo que, y de verdad hubiera querido ver algo más en el estudio sobre educación, eso soy yo, pero sí creo que es un eje importante en todo este tipo de actividad, de cuestionamiento, porque ahorita eso sí es nuestra herramienta diaria. Entonces tiene que ser una herramienta segura, como si tuviéramos un cuchillo dentro de una funda, pues aquí el Internet tiene que tener la seguridad para proteger a los que lo estamos usando. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Yo rescato de lo que mencionaba Diana, de que es cierto de que en Guatemala no existe actualmente ninguna ley de identidad digital per se. Y cuando vamos, porque esto sucede en otros países de la región, pero cuando vamos a buscar algo que lo pueda más o menos regular, siempre los abogados buscando la forma de hacer que la ley caiga en la situación, tampoco vemos una ley de protección de datos personales. Entonces es muy peligroso el uso de la identidad digital en Guatemala porque no hay nada legalmente que la proteja o que la regule, que tenga sanciones, que tenga garantías para los que lo usan. Entonces, es más o menos lo que también mencionaba el estudio, también las instituciones que tienen que ver con identidad digital en Guatemala y todo lo que ha mencionado también, mencionaba Candy, de los bancos. Entonces, cosas muy interesantes arroja la situación de Guatemala. Ahora me gustaría pasar con Alejandro. Alejandro, quisiera conocer tu opinión de por qué crees que la región, porque esto es un problema regional, ninguno de los países de Centroamérica, que somos 7 países, incluyendo Belice, ninguno de estos tiene una ley de identidad digital. Y mucho menos, y bueno, hay algunos que sí tienen leyes de protección de datos personales, sin embargo, no es el marco común denominador en la región. Me gustaría que me pudieras expresar por qué crees que la región tiene esta falencia. Sí, claro, en principio yo te podría mencionar, y te lo digo, digamos, muy firmemente, que uno de los principales responsables es el Estado, porque el Estado de alguna manera es el llamado a garantizar la identidad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, y en este caso, digamos,
de regular o de dar una respuesta al tema de la identidad digital. Esta ausencia de regulación de alguna manera responde también a la forma en que se ha configurado el Estado, no solo guatemalteco, sino en toda la región centroamericana, un Estado realmente carente, digamos, de fortaleza en sus instituciones. Entonces, vemos que estamos hablando de un derecho, digamos, de la identidad digital como un derecho en el siglo XXI, pero al final estamos tratando de resolver el problema con marcos legales ya lo mencionaba el doctor Cancinos, que pueden ser marcos regulatorios que vienen de la Segunda Guerra Mundial o incluso previos, ¿verdad? Entonces, estamos realmente desfasados en términos de cómo el Estado está respondiendo a este proceso de digitalización que, como ya lo hemos discutido y creo que coincidimos en esa parte, va mucho más allá de solamente la generación de datos, porque al final pasa por nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones humanas, cómo nos formamos, cómo convivimos con las personas que nos rodean. Ahora el tema de la pandemia y el teletrabajo, digamos, también trajo consigo toda una nuevas características, digamos, que nos tomaron a muchos por sorpresa. Y en primer lugar, a quien tomó por sorpresa fue al Estado, que por ejemplo, en términos de educación, yo he visto y he tenido la oportunidad de conocer experiencias de estudiantes de varios niveles, tanto a nivel público como privado, y vemos que no hay una respuesta, digamos, sólida, sino más bien son esfuerzos aislados, descoordinados, en donde muchas veces son los maestros quienes tienen que tratar de solucionar la carencia, digamos, de todo un sistema educativo. Por otro lado, creo yo que también esta misma ausencia de regulación es parte de que no hay falta de capacidades técnicas, y yo creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante de parte de quienes generan las políticas públicas. No hay capacidades, hay mucho desconocimiento en torno a temas de digitalización, tecnología, identidad digital, y por lo tanto esto tampoco permite que desde los tomadores de decisiones se visualice como una prioridad. Y esto a nivel social también se refleja, digamos, porque la falta de educación, la desconexión, el aislamiento y sobre todo las desigualdades que hay en nuestra región ha hecho de que las personas no tengan, digamos, el tema de la identidad digital como una prioridad en su vida, digamos. Cuando tenés el estómago vacío o estás enfermo, lo menos que estás pensando es conectarte seguro a Internet, digamos. Esto para quienes son la mayoría de la población quienes están desconectados. Sin embargo, para quienes estamos desconectados, quienes estamos conectados, esto representa, digamos, problemáticas de muchas dimensiones. Y por otro lado, creo que también desde sectores sociales ha habido como mucha desconfianza entre los sectores y que esto no permite que al final haya una discusión amplia entre distintos sectores, y esto de alguna manera hace que no se le genere presión a los tomadores de decisiones de que regulen, porque la sociedad civil no lo pide, tampoco lo van a hacer por voluntad propia, digamos. Entonces, la regulación debería ser un tema a nivel nacional, y también no reducirnos a que la identidad digital debe únicamente regularse o tratarse únicamente a través de una regulación. Un marco regulatorio, una ley, un código no nos va a solucionar todo el problema. Es parte de y puede ayudar a solucionar ciertas problemáticas asociadas a la identidad digital, pero no lo es todo. Debemos apostar por procesos de formación de población, de la ciudadanía y también de quienes generan las políticas públicas, para no caer en marcos regulatorios que se concreten únicamente a sancionar o a limitar el libre goce que tenemos y libre derecho de gozar de un Internet libre y sin censura. Yo creo que eso también es un tema importante, que las regulaciones no deben atentar a esa libertad, porque muchas veces estamos pidiendo regulación,
pero ¿qué tipo de regulación estamos pidiendo? No se trata solo de censurar, porque si no nos puede salir incluso peor tener una regulación, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandro. Yo me quedo con un comentario que escuché en una ocasión, que a veces no hay que regular lo que ya está bien, lo que funciona sin regulación. Sin embargo, vemos que la identidad digital, el peligro que se corre si no existen reglas claras del juego, el manejo de los datos, la privacidad, o sea, es un cúmulo de cuestiones que deben ser delimitadas y ya lastimosamente, cuando los legisladores crean leyes es porque ya hay el peligro, ya existe el peligro. Entonces hay que crear una ley para entonces contrarrestar ese peligro, los riesgos que existen. Ahora me gustaría porque el tiempo es nuestro peor enemigo, nos quedan 15 minutos de conversación, entonces me gustaría que en unos 2 minutos, por favor, doctor Cancino, nos pudiera explicar de la situación de Guatemala durante pandemia. En contexto, la pandemia hizo que personas que no tenían una identidad digital o unas personas que no tenían acceso o no utilizaban Internet, utilizaran Internet, crearan su identidad digital a través de identidades virtuales, datos personales. Pero algo bien interesante es que Guatemala es uno de los 3 países de la región centroamericana que crea una aplicación para trazabilidad. Trazar con personas que pudieran haber entrado en contacto con otra persona COVID positivo. Entonces, mi pregunta va enfocado a esta aplicación solamente. ¿Qué peligros y beneficios supone la utilización de este tipo de aplicaciones para la identidad digital, doctor? En unos 2 minutos. Bueno, es bastante difícil hablar sobre un problema bastante delicado en el país y precisamente se hablaba de este software que se llamaba, esta app que se llamaba Alerta Guatemala. Este tema fue, digamos, bastante sensitivo. Aquí me gusta mucho diferenciar la toma de decisiones en base a Doxa, aparte de lo que es Episteme. Yo dudo, en relación a la parte de implementación de políticas públicas, yo creo que si no conocemos algo, no lo podemos medir y tomar decisiones en él. Yo creo que esta APP, desde el punto de vista para la gestión de una pandemia, me parecía bastante interesante. Inclusive se vendió bajo esa forma. El hecho de poder establecer un mecanismo de comunicación por parte del Estado hacia la ciudadanía y evitar el tema de las falsas noticias. Aquí en Guatemala se estuvieron captando mucha información porque habían lugares tipo phishing donde se compilaba información prometiéndole a la gente que se le iba a dar algún tipo de remesa, algún tipo de plata en áreas sensibles económicamente. Sin embargo, digamos, de forma paralela se hicieron algunas investigaciones y se logró determinar que la empresa israelí desarrolladora de ese software, pues le estaban llegando, aunque el teléfono estuviera en forma desatendida, en forma avión, en forma desconectada, pues de alguna manera estaba enviando información especialmente de la geolocalización. Esta situación generó bastante ruido. Tan a final de cuentas que nuestro procurador de los derechos humanos también dijo, señores, esta aplicación atenta contra la democracia del país. Una semana, el 24 de marzo, fue que se dio por parte del Ejecutivo la invitación al uso de ese sistema. Una semana después ya se habían bajado 100,000 veces ese sistema, ya estaban 100,000 dispositivos de marzo. A mediados del mes de abril, ese aplicativo ya se estaba retirando. Se dio este gran dilema. Yo creo que para la gestión apropiada, yo creo que no se vale estar tomando decisiones al dedímetro. Yo creo que era bien interesante, hasta inclusive parte de los alcances, era que si una persona estaba con un grupo otro grupo, pues los mismos dispositivos podían estar compilando la información con qué personas estaba alguien. La idea era establecer un mecanismo que pudiera permitir determinar posibles contagios que han existido. En el fondo, no, como les digo, no es malo el tema, pero lo que estaba escondido atrás del código pues generó bastante ruido que entre el mismo Estado se dejó de utilizar, como un gran riesgo que podía existir en función de temas de privacidad y robo de información. Sí, y es bien interesante de que la tecnología no es la peligrosa, sino cómo el ser humano le da
uso de esta tecnología. Y así como mencionaba el doctor Cancinos, recuerdo muy bien que la Organización Mundial de la Salud, con expertos de todos los sectores a nivel global, sacaron una guía para el uso de estas aplicaciones, dando pie o dándole importancia a los peligros que pudiera correr a la privacidad o las equivocaciones que podía cometer la tecnología convencional. El doctor Cancinos, algunas de estas tecnologías utilizaban Bluetooth y es tan fuerte esta tecnología que puede traspasar bloques y paredes. Puede ser, por ejemplo, que usted iba en un apartamento y su vecino sí está contagiado de COVID y usted no lo ha visto en meses, pero él vive en el apartamento al lado y la aplicación iba a decir que usted había sido contacto. Entonces el gobierno o el personal que controla la aplicación va a pensar que esta información es certera y podría someter a la persona a una cuarentena cuando la persona nunca tuvo contacto con la persona COVID positivo, por poner un ejemplo, entre otros riesgos que podían suceder. Para no demorarme más, me gustaría pasar a hablar acerca de la importancia del sector privado en la identidad digital. Candy hizo una magnífica explicación de cómo la banca ha ido impulsando la identidad digital. De igual forma, el gobierno, pero más que todo la banca, empresas gigantescas como Visa, Mastercard y otras marcas de tarjetas de producto, de crédito, de débito, han impulsado la identidad digital. Quiero hablar con usted, licenciada Diana, en su opinión, que forma parte no del sector bancario privado, pero sí del sector académico privado. ¿Qué opina usted del impulso que le da el sector privado al uso de la identidad digital? Muchas gracias. Y solo un apóstrofe de lo que decía Román, yo fui una de los 100,000 que bajó el app y el día siguiente me cargaron $2,500 de mi tarjeta de crédito. Oh, es más, por favor, qué bueno que lo tocaste. Si Sí, hay todavía dentro de nuestra audiencia personas que tengan este aplicativo, por favor, desinstálenlo. sí, por favor, bórrenlo de inmediato. Es peligrosísimo. Muchas gracias. Sí, solo quería añadir, lo logré rescatar, pero sí me sentí como muy triste y violada, porque se suponía que era para apoyarnos, apoyar a la ciudadanía, y ahí está que era para apoyar a otros. Bueno, cierro paréntesis. Muchas gracias. Nos parece una actividad tener lo que es una identidad digital y una actividad digital para el sector privado en educación muy positivo, en el sentido de que el padre de familia puede descargar de su imaginario, de su quehacer diario, porque hablamos de lo que, claro, la banca es lo primero que lo ha hecho, pero también ya tenemos cobros, tenemos acceso a lo que es las notas de los maestros. Podemos tener cualquier cantidad de interacciones con los centros educativos privados, y también los públicos están tratando de llegar hacia esa facilidad de comunicación, porque eso es lo que es la identidad digital, eso es lo que es el Internet. ¿A qué? El alumno ya lo conocemos, el padre de familia y todo lo que es el entorno de la comunidad educativa puede entonces tener esa comunicación fluida y segura, porque yo debo de enfatizar eso de la seguridad. Nosotros, como son 5,000 centros educativos privados en el país, en Guatemala, la mayoría pues ahora están de alguna manera utilizando la digitalización para poder hacer lo que son sus cobros, sus pagos, todos registros. Si ustedes se fijan en lo que son en línea, en lo que son las diferentes plataformas educativas, tenemos acercamientos de inscripciones vía Internet. Pero un Internet que tiene que ser cuidado. Yo debo de enfatizar lo que es esa seguridad. Un padre de familia va a ingresar todo lo que es su información personal, la banca, como su estado de cuenta, cómo es un perfil psicológico de su hijo, y eso es peligroso si no está bien cuidado. Así es que 100 puntos lo estamos usando más que nunca. Se había iniciado antes de la pandemia, estaba como que en pasitos de bebé. Iniciaban en lo que eran las plataformas, iniciaban lo que es los cobros, las comunicaciones, pero ustedes recordarán que el 16 de marzo cerraron las aulas, el 17 de marzo arrancó la educación privada sobre la marcha en plataformas. Entonces, sí,
el impulso en ese sentido en esta comunidad interna de 5,000 centros educativos privados y 1 millón de estudiantes que se está atendiendo, lo vemos muy positivo. Siempre y cuando la seguridad de las familias y de los centros educativos sea prioridad, tanto para el Estado y el gobierno y para las personas que tenemos cerca. Gracias. Gracias a usted, Diana. Nos quedan 4 minutos y para la siguiente pregunta, quiero hacerle esta pregunta a los dos panelistas que han tenido una experiencia más marcada o más cercana al sector privado, Diana y el doctor Cancinos. Corto, ¿creen ustedes que el recurso humano centroamericano o guatemalteco en este caso está preparado para trabajar, negociar, lidiar con la identidad digital? Primero usted, Diana. Gracias. No, porque si nosotros vemos cuál es la población que se está graduando ahorita, digamos de esa manera, muchachos de 18 años que han tenido solo estos 2 años ya de manejo acá y de aquí en adelante pues ya tienen una base. ¿Cuántos son? 180,000 alumnos que se están graduando. ¿Cuántas personas estamos de verdad capacitados de manera profesional para poder trabajar totalmente con la seguridad de identidad digital? Miren lo que me pasó a mí. Y yo que me considero una persona curiosa y cautelosa, pero ahí está que ese asunto sucedió por confiar. Entonces nos tenemos que volver ciertamente desconfiados y ver y de verdad cuidar, chequear, ver los candaditos, todo eso es importante y no tenemos esa costumbre de cuestionar, tenemos la costumbre de aceptar, del paternalismo, que sí, bueno, si lo dijeron, está bien, démosle, no. Yo pensaría que no está listo todavía, les tenemos que, regreso, educar de que hay que ser cautelosos y cuestionar y no entregar tan fácilmente lo que son los elementos personales, porque esa es nuestra vida. Educar, sobre todo, Diana. Y usted, doctor Cancinos, ¿qué puede mencionarnos? Bueno, han sido muchos paneles en los que he participado con Diana y es la primera vez que no voy a estar de acuerdo contigo. Muy bien. Pero mira, bueno, en primer lugar yo creo que sí. Un poco de recordatorio, tenemos el decreto 47/2008, solamente lo tocaste, pero digamos de alguna manera es la apuesta política que está haciendo el gobierno de Guatemala en cuanto a fortalecer la identidad digital. Esto viene del año 2008. Y han habido un montón de contrastes en este asunto que no se ha podido implementar, pues quiero comentarles que existe ese marco jurídico y de alguna manera son las puertas abiertas para fortalecer la identidad digital y tal vez en el estudio que ustedes realizaron valdría la pena reconsiderar lo que ahí se planteó. 2, creo yo que digamos en esta parte gestiones que se está haciendo el gobierno, hace poco se acaba de sacar el decreto el 5/2021, en donde se habla de la famosa simplificación de trámites, inclusive así se le llama. La idea es una invitación a todo el Estado a que pueda precisamente facilitar. Aquí en Guatemala es terrible el tema de los trámites, pero aquí se está buscando la forma de poder crear estos productos y servicios a la ciudadanía. En esa línea les voy a comentar, y cuando nos vino la parte del COVID, bueno, surgieron aspectos bien interesantes. En la SAT se trabajó el RTU digital. Podemos sacar la solvencia fiscal de forma digital. Las gestiones en el RENAP también se pueden hacer en línea, muchas. Las certificaciones en el registro de la propiedad también se pueden hacer en línea. Lo que es la compra en supermercados con despacho vehicular nos hizo cambiar. Yo creo que la pandemia vino a acelerar este proceso de digitalización unos 3 o 4 años. El tema del teletrabajo, no estábamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones y se tuvo que dar. La parte de educación remota, con todos los bemoles y faltas de temas de ciberseguridad y todo este asunto, pero de alguna manera uno de los sectores que tuvo bastante cambio es la parte de educación, la parte de banca, todo el tema de bancarización. Mucha gente, cuando las agencias estaban cerradas, mucha gente, aunque estaba ya habilitado el home banking, hubieron personas que tuvieron que practicar en estos servicios, personas con brecha etaria, gente, digamos, con mucha resistencia al cambio, pero se tuvo que dar. El tema del organismo judicial, el tema de videoconferencia para temas de los procesos judiciales,
yo creo que también ha sido, digamos, un tema bien importante de involucrar las tecnologías de información en este asunto. Todo el tema de promoción de proyectos verdes, el proyecto Cero Papel, creo que juega también un papel importante. Y en el lado de la banca, que ha sido el sector más prostituido en temas temas de identificación, de identidad digital, pues está todo el tema de las fintech. Las fintech pues van a ser un tipo de aplicaciones tercerizadas que buscan la forma de utilizar los mismos smartphones como mecanismos de poder crear o renovar los productos y servicios a través de sistemas inteligentes. Un poco en esa línea podría decirles que aunque vamos con un paso un poco así lento, pero creo que sí estamos preparados o por lo menos está buscando la línea de poder tener esta competitividad a nivel centroamericano. Gracias, doctor Cancinos. ¿Podría Estamos completar? pasados por un minuto. Usted- Diana, en 10 segundos. Va, Sí, 10 sí. segundos. Estoy de acuerdo con que en la plataforma oficial digital todo está preparado, pero la pregunta era el recurso humano. Si el recurso humano está preparado, obviamente está en el proceso de, pero si todavía tenemos regreso a la educación. Por supuesto, la plataforma y todo lo que es la SAT, etcétera, está ya listo. Ahora hay que aventurarnos en eso. Entonces, creo que sí es un proceso que va a tomar menos tiempo que antes, pero sí va a tomar tiempo. Gracias. Yo creo que vienen muchas cosas interesantes para la región. Por cuestión de tiempo no voy a hacer la última pregunta, pero todos los que nos estén sintonizando o los que nos estén viendo en la grabación, que va a quedar en las redes sociales de ISO Guatemala, pueden encontrar las recomendaciones que se hace en este estudio en www.ipanetec.org, sección de publicaciones, caretas digitales, identidad digital en el centro de América. Ahí puede encontrar las recomendaciones que se le hacen no solamente a los hacedores de políticas públicas, o sea, autoridades electas, diputados, congresistas, lo que se le llama normalmente en inglés policy makers, sino que también se hacen recomendaciones a los distintos sectores, sector académico, como mencionaba Diana, el recurso humano, la capacitación, también el sector técnico, la sociedad civil, qué debería hacer cada uno de estos sectores para tener en común, porque al final del día no es el trabajo solamente del gobierno, sino que es un trabajo completamente multisectorial en lo que es una democracia, que pueden copiar de otros países, adecuarlo a la necesidad y la realidad guatemalteca, de igual forma las distintas regulaciones que debería contar Guatemala para tener una identidad digital robusta, entre otros aspectos. ¿Qué pasó? Yo creo que un Como fallo eléctrico en la comunicación de Díaz. Hola. Así te sí, escuchamos, ya, Ardilla. Sí, ya te recuperamos. esto pasa en vivo. La mala conectividad que tenemos en toda Latinoamérica es como un denominador. Les mencionaba que pueden ver este video en las redes sociales de ISO, también va a estar en todas las redes sociales de Ipandetec, @Ipandetec en todas las redes sociales, ISO Guatemala en Facebook. Quiero darle el agradecimiento sincero y enorme a mis panelistas, a mi expositora estrella, por habernos acompañado la tarde de hoy. Espero que no sea la última ocasión porque siento que el evento da para más temas que quedaron todavía en el aire, mucho que hablar acerca de identidad digital, plataformas educativas, sector de justicia, otros infinidades de temas que podemos hablar, así que cuento con ustedes para una próxima ocasión. Gracias a todos los que nos pudieron ver en sus hogares, desde la plataforma Webex o el Facebook. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias. Okay. Muchas Muy buenas gracias. noches. Gracias, Chao. buenas noches. Dios Álvaro, Candy, Buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho Chao. gusto. Dios Álvaro. Nos quedamos solos. Ya no te oigo. Menos mal que llegaste a tiempo, eso es súper importante. Safe. Qué pena. Pero ya después vi que se tenía que actualizar. No sé si eso era. Sí, yo creo que por ahí está el tema, fíjate. Este está sacando muchas y usé la última versión por quererla tener bien, ¿verdad? Pero ya me estoy dando cuenta que ocasiona problemas tener lo último a veces. Porque hay dos versiones que tengo de Webex que me permiten la moderna y la clásica. Pero vemos que la clásica es
es mejor, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Es la más, Entonces, bueno, pero llegué y hablé. Nah. no, estuvo muy, muy, muy bien. Te felicito. Muchas No, gracias siempre, ¿viste? no, y por la paciencia y siempre atenderme en estas emergencias webécticas, porque son de web. Webex, sí, Webex, no sé por qué tú, pero bueno. Sí, es caprichuda, debe ser mujer. Tienes que ir contigo y que me alegra que haya todo bien y que tú estés bien también. Muchas gracias. Que te ha ido bien de hoy. Todo salió al fin. Gracias. Buenas Papá, noches. espera, buenas noches.